los enlaces peptídicos de los aminoácidos con el diurético, dando una correlación cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de proteínas séricas. El método de separarlos es semejante al método de Salpinado que ustedes ya lo hicieron en la primera rotación. Y de esa manera, de ese modo, vamos a obtener lo que es las proteínas totales y las proteínas fraccionadas. Dentro de estas proteínas fraccionadas, ustedes saben que tenemos las proteínas totales que se dividen en albúminas y glóbulos, ¿cierto? Albúminas y glóbulos. Las proteínas totales, la concentración total de proteínas totales van de 6 a 8 gramos por 100. Gramos, no miligramos. Las albúminas, más o menos entre 3.5 a 4.5 gramos por 100. Y aquí va de 2.5 a 3.5 gramos por 100. ¿No? Esas son las concentraciones normales de proteínas séricas. El rol que tienen las proteínas séricas en el organismo es diverso y de importancia. Nosotros con este análisis vemos en la apreciación macro de las proteínas, o sea, cuántas son las proteínas, cuáles son albúminas y cuáles son globulinas. Pero si nosotros queremos hacer un estudio más prolijo de las proteínas, vamos a separar estas fracciones globulínicas, ¿no es cierto?, mediante espectrofotometría y mediante, puede ser también difusión en agar, para hacer lo que se llama y por electroforesis, más se hace ahora por electroforesis que por otra forma, la separación de las diversas fracciones globulínicas. Y de esta forma, cuando sometemos a un campo electroforético, vamos a ver las alfa 1, las alfa 2, las beta y las gamma globulinas. Alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. ¿Sí? Este proteinograma electroforético es de suma importancia desde el punto de vista clínico, porque hay patrones electroforéticos de las proteínas que tienen algunas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, dermatopolimiositis, van usualmente con aumento de las gamma globulinas. El síndrome nefrótico, que es aquella entidad en la cual se eliminan más de 3 gramos de proteínas por la orina, más de 3 gramos de proteínas por orina en 24 horas, tiene también un patrón definido con disminución de albúmina y aumento de las alfa 1. ¿No? La cirrosis hepática, de igual manera, tienen característicamente aumento de la alfa 2 globulina y disminución de las albúminas. Entonces, si yo tengo una enfermedad que tenga un patrón electroforético, voy a ir hacia la realización del proteinograma electroforético, no de proteínas totales y fraccionadas, sino del proteinograma electroforético, donde voy a tener la cantidad total de proteínas, albúminas y globulinas, pero a su vez el fraccionamiento de estas globulinas en sus diversas componentes. Enfermedades tumorales, por ejemplo, una discrasia de células plasmáticas como es el mieloma múltiple. Cuando yo sospecho de mieloma múltiple en un paciente, lo primero que hago es pedir un proteinograma electroforético, ¿no? Porque me va a dar la gamapatía monoclonal en espiga. Si tenemos acá las alfa 1, alfa 2, me va a dar una espiga de gamma globulinas que es patognomónica de la enfermedad, ¿no? Eso se ve en el mieloma múltiple. Entonces, si yo sospecho
porque hay fracturas patológicas. Le pido una radiografía de cráneo y encuentro lesiones en sacabocado de los huesos del cráneo, ¿no? Lesiones osteolíticas en la parte de la cresta ilíaca, por ejemplo, y aumento de importante cantidad de células plasmáticas en sangre. Voy a pedirle este examen y me va a dar la hemopatía monoclonal típica del mieloma múltiple. Entonces, el proteinograma electroforético tiene pues su uso muy frecuente para el diagnóstico de determinadas enfermedades. Pero si yo quiero avanzar un poco más, puedo hacer un estudio de estas gamma globulinas, de estas de acá. ¿Por qué? Porque las gamma globulinas son los constituyentes natos de los anticuerpos, ¿no es cierto? De los anticuerpos. Entonces, ¿y cuáles son esos anticuerpos? Son las inmunoglobulinas. Entonces, yo puedo hacer dosajes o determinación de inmunoglobulina A, que se utiliza muchísimas veces en determinadas circunstancias. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Por ejemplo, si yo tengo sospecha de una enfermedad, yo pido determinación de inmunoglobulina M para salmonela, por ejemplo, ¿no? O inmunoglobulina M para Helicobacter pylori, cuando el paciente pues tiene su úlcera péptica, y lo hago simplemente por una prueba sanguínea, determinación de inmunoglobulina M para Helicobacter pylori, o inmunoglobulina M para varicela, cuando tengo por algún motivo alguna duda. Entonces, la inmunoglobulina M me indica actividad de la enfermedad. Es una inmunoglobulina que me indica actividad, presencia de la enfermedad. La inmunoglobulina G es más bien una inmunoglobulina de memoria, ¿no? Se hace positiva y se mantiene positiva en los pacientes que ya tuvieron la enfermedad. No es signo de una actividad actual, la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, también tenemos la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E que va a estar elevada en determinados procesos alérgicos, en las diátesis alérgicas, en la urticaria. Hay pacientes con urticaria crónica, ¿no? Y nosotros le hacemos la dosaje de inmunoglobulina E y la vamos a encontrar bastante elevada en los pacientes con asma bronquial. Y en fin, ya ustedes van a ver en su curso de clínica de que estas inmunoglobulinas E tienen relación con las diátesis alérgicas. Entonces, es importante tener en cuenta que podemos, en el estudio de las proteínas séricas, hacer el primer avance para saber cuánto de proteínas tiene el paciente, proteínas totales. Pido también las fraccionadas para ver cuántas de esas totales son albuminas y cuántas son globulinas. Y de eso, ¿no?, puedo hacer mi inmunoelectroforesis para determinar las diversas fracciones globulínicas que tienen relación con determinadas enfermedades, su aumento. Y si quiero ir más allá, hago un estudio, una inmunoelectroforesis, que puede ser por electroforesis o por difusión en agar. Ya la difusión en agar casi no se usa, antes se usaba mucho cuando no había los métodos electroforéticos, ahora ya casi no se usa. Entonces determinamos de esa manera las proteínas, las inmunoglobulinas. Muy bien, ¿cuáles son el rol que tienen las proteínas en el organismo? ¿Cuáles son las funciones? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿De esas proteínas? En general, de las proteínas séricas. En general, no digo de la alfa, no, en general de las proteínas. ¿Cuáles son? Transporte, ¿no? La albúmina. Transporte. Y hay globulinas también. La interalfa globulina transporta la tirotropina, la T3, la T4. Transporte, ¿qué más? Transporte de hormonas, transporte de
de lípidos, De vitaminas liposolubles. de vitaminas, exactamente. Ya, una función de transporte. Otra, Inmunidad también. la inmunidad. La inmunidad, como hemos hablado, está relacionada con las gamma-globulinas, ¿no es cierto? La inmunidad. ¿Qué otra? La función estructural, ¿no? El armazón reticular estructural del tejido es base proteica, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué otra función tiene? Enzimática. ¿Ah? Enzimática. Lógico. Las enzimas tienen son de naturaleza proteica. Eso ya lo hemos visto, lo han visto ustedes en su práctica de biocatálisis, cuando se degradan por el calor, ¿no? ¿Qué otra función más? ¿Qué otra función más? Hay una función que casi siempre se olvida, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero hay otra más que es el mantenimiento de la presión coloidosmótica del plasma. Esa es una función muy importante y que quiero hacer alguna anotación. Miren, y es gracias a las proteínas séricas, ¿no? Es gracias a las proteínas séricas que se evita, básicamente, principalmente las proteínas séricas, que se evita que el plasma se trasvase al intersticio y genere el edema. El edema no es otra cosa que la acumulación de plasma en el intersticio, ¿no es cierto? ¿Y es normal tenerlo? No es normal. El edema es signo de muchas enfermedades que vamos rápidamente a revisar. Entonces, vamos a explicar cómo es el equilibrio dinámico capilar en relación íntima con el nivel de las proteínas. Miren, si ustedes tienen un vaso, un capilar, acá está la célula y este es el espacio intersticial y este es el capilar. El capilar tiene un polo arterial y tiene un polo venoso. En el capilar tiene sus poros, ¿no? Es muy pequeño, saben, con sus poros, ¿no? Y existen presiones, por acá pasa la sangre, existen presiones que tratan de desplazar líquido del capilar al intersticio, ¿no? ¿Cuáles son esas presiones? Una es la presión hidrostática del capilar, ¿no? La presión hidrostática del capilar en el polo arterial es del orden de los 25 milímetros de mercurio. Otra presión que trata de jalar líquido hacia el intersticio es la presión en el intersticio es una presión negativa, es de -7. Y si bien es cierto esto se ha medido con micropipeta, también es cierto que fácilmente, como vamos a ver luego, se puede establecer por cálculos cuánto es la presión del intersticio, la presión efectiva, que es de -7. Entonces, si es de -7, la presión del intersticio, esta es la presión hidrostática, esta es la presión del intersticio, ¿no? Si es de -7, es una fuerza que trata de jalar, porque es negativa, jala líquidos al intersticio. Y la otra es la presión coloidosmótica del intersticio, que está dada por las escasas proteínas de muy bajo peso molecular que se acumulan en el intersticio, ¿no? Pero que existen. Y eso genera una presión que es de 4.5. Esta es la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos estas fuerzas, ¿verdad? 25 más 7 más 4.5 serían 36.5, ¿no? 36.5.
Quiere decir de que existe una fuerza de desplazamiento del orden de los 36.5 milímetros de mercurio en el polo arterial. ¿Está claro? ¿Cuál es la fuerza que se opone a esto? Las proteínas séricas que están en el capilar. Y esa presión en el capilar que generan las proteínas séricas es del orden de los 28 milímetros de mercurio. 28. O sea, acá la presión coiloosmótica del plasma es igual a 28. Por lo tanto, si yo resto 36.5 menos 28, me va a dar 8.5, ¿no es cierto? Quiere decir que en el polo arterial del capilar hay una filtración efectiva de líquido hacia el intersticio a una presión de 8.5 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Vamos a ver qué cosa es lo que sucede en el polo venoso. En el polo venoso se supone que van a actuar las mismas fuerzas, pero con valores distintos. La presión hidrostática, la presión negativa del intersticio es la misma, es de menos 7. Sí. La presión coiloosmótica del intersticio es la misma, 4.5. Pero la presión hidrostática del capilar acá cambió. La presión hidrostática del capilar es de 9. 9. Si yo sumo 5, 9, 4, 13, 20.5. Quiere decir que hay una presión efectiva de filtración a 20.5 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la fuerza que se opone a eso? La misma presión hidrostática del capilar. Por lo tanto, si yo resto 28 menos 20.5, me va a dar 7.5. Pero 7.5 va a ser una presión de reabsorción hacia el intersticio. Entonces aquí, si bien es cierto, acá hay una filtración, en el polo venoso va a haber una reabsorción a una presión de 7.5. De todas maneras, si ustedes comparan, hay una diferencia de 1 milímetro de mercurio. Y ese milímetro de mercurio es el que va a generar el flujo intersticial primero y el flujo linfático después. Porque el flujo linfático, ¿dónde se inicia? Se inicia en el intersticio. ¿Está claro? Bien, entonces, puede haber circunstancias en las cuales se acumule líquido acá, en el intersticio. Pero para eso, el organismo tiene sus mecanismos de seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad en la producción de edemas? Un mecanismo de seguridad es la presión negativa del intersticio. ¿Ya? Porque para que se acumule líquido acá, tiene que hacerse la presión positiva. ¿No es cierto? Entonces, ese es un mecanismo de protección, que es de 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio. El otro factor de seguridad está dado por la vía intersticial indemne, el flujo de líquido que hay a través del intersticio hacia los grandes vasos, el conducto torácico, hacia los grandes vasos linfáticos. Y ese flujo está dado por 4 milímetros de mercurio. Ese es un factor de seguridad. Cuando no hay obstrucción, es un factor de seguridad. Y el otro es el arrastre de las proteínas, que van jalando hacia las grandes vías linfáticas que van jalando el líquido, que también es de 4 milímetros de mercurio. Entonces, el factor de seguridad en la producción de edemas es del orden de los 15 milímetros de mercurio. 15 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que si las proteínas séricas
Miren ustedes el factor de seguridad. Si las proteínas séricas de 28 disminuyen en 15, o sea, llegan a 13 milímetros de mercurio, porque hay deficiencia proteica, y llegan al haber deficiencia proteica, pues si llegan a 13 milímetros de mercurio, ahí se va a producir edemas. Ahí se produce edemas. De igual manera, la presión capilar media es 25 en el polo arterial y 9 en el polo venoso. Son 34. La presión capilar media es de 17, ¿no es cierto? De 17. Es la presión hidrostática capilar media. Si la presión capilar media aumenta en 15, o sea, llega a 32, se va a producir edema. ¿Está claro? Ahí se produce edema. Entonces, tenemos un factor de seguridad del orden de los 15 milímetros de mercurio dado por estos factores para la producción de los edemas. ¿En qué circunstancias pueden disminuir las proteínas séricas al punto que se puedan producir edemas? A ver, ¿cuáles son? Cirrosis hepática, profesor. En la cirrosis hepática, ¿no es cierto? Porque el órgano donde se produce la albúmina, básicamente, es el hígado. Y el paciente cirrótico se caracteriza por hipoalbuminemia importante, la cirrosis hepática. ¿Qué otra? ¿Hepatitis puede ser o no? No, porque la hepatitis estamos hablando de un proceso agudo, ¿no? Y si hablamos de hepatitis crónica, ya un poco que nos confundimos con el paciente que entra de una hepatitis crónica activa a la cirrosis. ¿Qué otro? La desnutrición. El desnutrido, ¿no es cierto? Básicamente el guachorro, que es la desnutrición proteica, ¿no? Parecen gorditos, eso se ve mucho en la selva, ¿no? Pero es pura agua, ¿no? El guachorro tiene esa característica, una hipoalbuminemia importante y se da el edema. Entonces, por deficiencias, puede haber deficiencias proteicas por desnutrición, por insuficiencia hepática. ¿Por qué más? Cuando las proteínas séricas se eliminan, puede haber síndrome nefrótico. La eliminación de proteínas por la orina en 24 horas normalmente no pasa los 150 miligramos. ¿Ya? No, normalmente no pasa eso. En algunas circunstancias pueden aumentar hasta 500 miligramos. 500 miligramos cuando se está, por ejemplo, en un estado febril, en el ejercicio intenso, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, puede haber en el embarazo, ¿no? Puede haber un aumento en la eliminación de proteínas por la orina, ¿no? Pero no llegan a 500 miligramos en 24 horas. ¿Y esto es por qué? Porque el glomérulo, el riñón tiene su glomérulo, y el glomérulo es un filtro que impide que las proteínas pasen hacia la orina. Y las que pasan son las proteínas de muy bajo peso molecular, que generalmente son aquellas proteínas que se denominan las proteínas de Tams-Horswald, que vienen del desfacelo del epitelio tubular, ¿no? Pero otro tipo de proteínas no. Entonces, pero cuando ese filtro se daña, ¿no? Entonces ya pues un filtro dañado deja pasar todo. Entonces, y deja pasar las proteínas de alto peso molecular también, albúminas, sobre todo albúminas. Entonces, eso cuando la pérdida de proteínas pasa los 3 gramos en 23 gramos, y lo normal es 150 miligramos, 3 gramos en 24 horas, se denomina síndrome nefrótico. Yo he visto pacientes con pérdida de 15, 20 gramos en 24 horas y un tremendo cerebro. Entonces, precisamente porque no hay proteínas para
conservar la presión coloidemótica del plasma, ¿no? Bien, ¿en qué otra circunstancia puede haber disminución de proteínas? En los grandes quemados. En los grandes quemados hay una desfacelación de la pared del capilar y los pacientes pierden líquido por ahí. Por eso es que a los grandes quemados hay que transfundirles cantidades importantes de plasma, ¿no? De plasma y albúmina, ¿no? Porque de lo contrario hacen edemas importantes. Entonces, ahí tienen ustedes ciertas situaciones en las que por deficiencia de proteínas puede haber edemas. Por el aumento de la presión hidrostática también puede haber edemas. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En los pacientes con varices, que es lo más simple. El paciente con grandes varices, ¿no? Entonces, aumenta la presión hidrostática en las venas, en general en las venas, todo el sistema venoso, y eso hace que por aumento de la presión hidrostática venza este tope de 15 milímetros de mercurio, aumente la presión hidrostática del capilar a 32 y se produzcan los edemas. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, en el glomérulo la presión hidrostática es de 25 o es mayor. No estoy hablando del glomérulo, estoy hablando del capilar. El En general. no es un arterio. Por eso, la presión en el glomérulo es de 14 milímetros de mercurio. La hidrostática, Exactamente. o sea, es menor. Sí, 14 milímetros de mercurio. Ya. Ya, 14 milímetros de mercurio. Pero para que se dé la filtración en el glomérulo no debería ser mayor la hidrostática. No, porque igualito, pero ¿cuántos los glomérulos? Ahí la presión, justamente la presión coloidemótica del plasma dada por la proteína impide que se trapase más líquido, ¿no? Y ahí juegan también lo que es el mecanismo de contracorriente a nivel tubular. Doctor, usted mencionó el caso de Cabochorco. ¿Y el caso del marasmo también se daría eso o no? Pero en el caso del marasmo hay una desnutrición calórico-proteica. O sea, hay disminución, hay disminución de todos los factores nutricionales. El paciente con marasmo es el paciente típicamente delgado, los diafragmas. Cuando ustedes no han visto los diafragmas, que es puro hueso, ese es el marasmo, ¿no? Ese es el marasmo. Tienen 0 calorías y también proteínas. Entonces, hay una consunción total, ¿no? de la economía y el paciente aparece así, como esquelético. En cambio, en el Huachorco, los chicos, esos que habitan, sobre todo niños, que habitan la ribera de los ríos, se alimentan de plátano, de yuca, pero 0 proteínas, ¿no? Entonces, hacen el Huachorco, que está caracterizado por edema generalizado, no son barrigoncitos, acumulan gran cantidad de líquido en la cavidad peritoneal y tienen otras características, pues son pelo decolorado, todos los signos de la desnutrición. Muy bien, entonces nos quedamos aquí, la próxima práctica la tenemos el próximo lunes. A ver, ¿todos han venido?